Las carreteras conectan destinos, pero también historias. En El Camionero Recomienda Historias te invitamos a un viaje especial por el mundo del transporte. Conoceremos a sus protagonistas, conductoras y conductores que pasan sus días entre kilómetros de asfalto. Y también a otros profesionales, algunos conocidos y otros que merecen serlo. Todos con relatos que inspiran, emocionan y nos acercan al corazón de este sector. Es un programa de la Fundación Merece que conduce José María Sayers. ¡Arrancamos! Hoy vamos a cruzar caminos. Nos vamos a sentar a conversar con una mujer que lleva décadas liderando el marketing de una empresa clave para el mundo del transporte. Estoy hablando de VDO, de Continental Automotive, fabricantes de tacógrafos digitales. Pero esta entrevista va más allá de lo técnico. Vamos a descubrir la historia, porque el podcast es historias, la historia humana que hay detrás de una gran ejecutiva. La que piensa en los conductores cuando diseña estrategias y la que ha vivido en distintos continentes, pero siempre con los pies en la realidad de quienes recorren kilómetros. Porque el tacógrafo no es solo un aparato, un dispositivo, es también un compañero de ruta. Hoy tenemos con nosotros a Belén Gómez. Belén, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Un placer compartir esta ruta contigo. Oye, Belén, ¿sabes que eres la primera persona no conductora o no conductor de camión que va a participar en el podcast? Pues es todo un placer y aparte, como has llamado historias, ya sé todas las décadas que llevo a las espaldas con el tacógrafo y al lado de todas las conductoras también, que desde mi punto de vista tienen toda mi admiración y un ole por ellas. Además, yo recuerdo que cuando te llamé para invitarte me dijiste una cosa que me gustó mucho. Dice, oye, es que yo voy con todos ellos todo el tiempo. Y es verdad. Efectivamente. Es verdad. Soy compañera de ruta. Exacto. Bueno, pues nada, Belén, vamos a empezar a hablar, y bueno, vamos a empezar a hablar de ti, ¿no? Porque, ¿cuántos años hace que estás trabajando en VDO? Nada, José María, yo soy muy jovencita. Ya. Yo empecé en VDO en el 2001. En el 2001, para que os hagáis una idea, en aquel momento aún estábamos con tacógrafo analógico y empezamos en el 2005 esa transición al digital. O sea, que puedo decirte que hasta ahora, que han pasado 24 años, pues todo lo que se ha vivido tanto en la tecnología, cambio tecnológico, como en los cambios legislativos del tacógrafo. Pues una vida con el tacógrafo. Tú todavía, cuando entraste, habían aquellos redondos que llevaban un papelito dentro circular, ¿no? Efectivamente, los 13-18 y siga viéndolos. ¿Cómo es que entraste a trabajar? Porque tú, ¿qué estudiaste? ¿O qué formación tenías? ¿O tienes? Vale. Sí, mira, yo estudié marketing en ESIC y bueno, y empecé a buscar trabajo y fíjate, bueno, sales de la universidad con muchas expectativas, pero encima yo soy gallega, por lo tanto había venido a Madrid y me apetecía quedarme en Madrid, quería vivir la emoción de vivir en la capital y bueno, y entre las alternativas que tuve, pues hice la entrevista y dije, yo me acuerdo perfectamente mi jefe diciendo, bueno, que esto es un mundo de hombres, ¿crees que estarás preparada? Y yo pues me uno al reto. Y mira, y después de 24 años sigo encantada, emocionada de vivir este reto y aparte porque es un mercado muy, muy virgen, donde hay mucha humanidad y hay mucho contacto con la gente. Entonces, para mí es una grandísima suerte poder hacer ese granito de arena y poder seguir colaborando en este sector, que me encanta. Que aunque a priori siempre digamos, pues mira, a lo mejor la moda y el maquillaje hubiese sido como mucho más, no sé,
como más de moda, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Me reía porque esta era mi otra pregunta. Decir, bueno, una directora de marketing, solo el nombre, bueno, tú eres algo más, ¿eh? Porque tú eres responsable de desarrollo y negocios y de marketing. Pero una directora de marketing tiene como un poco de glamour. Y entonces hablas de tacógrafo digital y parece que pierda un poco el glamour. Perdona, tenemos muchísimo glamour. Es tal el glamour que tenemos que hemos creado, mira, una estrategia digital en tacógrafointeligente.com, ¿vale? En el cual intentamos ayudar al transportista, pues bueno, a dar ese granito de arena y estar de la mano del transporte, que tenemos al año más de 2.000 visitas informándose solo de tacógrafo. Imagínate si tenemos glamour. Pues mira, esta es otra pregunta que tenía preparada más adelante y después a lo mejor la volvemos a... Pero tendremos que recordar esta página, ¿eh? ¿Has dicho tacógrafo? Inteligente.com. Tacógrafointeligente.com. Y ahí los conductores, si tienen alguna duda, cualquier cosa, pueden entrar y ahí encontrarán las respuestas. Sí, mira, Tacógrafo Inteligente se creó un poco pues, con todo el cambio legislativo y de tecnología del tacógrafo, con el paquete de movilidad, y porque entraba una nueva tecnología de tacógrafo, se pasaba de la digital a la inteligente y además iba a haber muchos cambios legislativos. Entonces, bueno, como sabes perfectamente, José María, vivimos en un sector muy legislado, donde el transporte tiene muchísima legislación que no es muy fácil de entender. O sea, ya no hablamos de la legislación de tiempo, sino de la legislación laboral. Entonces, el objetivo de este blog era pues que tanto los jefes de flotas como los formadores, porque también es gente que está de la mano de los conductores y del sector, y los conductores pudiesen acceder a toda la información, pero de una manera sencilla. Yo tenía una filosofía. Si yo soy capaz de entender eso, lo puede entender todo el mundo. Entonces he intentado crear un contenido en el cual yo pudiese pues, entenderlo y aplicarlo. Y un poco pues, para ayudar a que este sector, que muchas veces el tacógrafo está muy mal visto por todas las sanciones que hay detrás, pues fuese un poquito más llevadero. Principalmente porque la mayoría de las sanciones son por desconocimiento. Claro. La mayoría de las sanciones se podrían evitar. Y también eso da una mala imagen al tacógrafo que no es justa ni necesaria, porque el tacógrafo ha venido a hacer cosas muy buenas, aunque tiene muy mala fama. Claro, sí, porque el tacógrafo muchas veces, exacto, es lo que tú dices, ¿no? Cuando se habla del tacógrafo es como una palabra peyorativa, ¿no? Es decir, qué miedo, ¿no? Porque, claro, muchas veces la estamos ligando a sanciones económicas. Pero realmente el tacógrafo, entiendo yo que se ha hecho precisamente para evitar y poder un poco organizar el transporte, ¿no? Mira, efectivamente, preparándome la reunión, estaba buscando entre mis papeles de mis inicios, encontré un informe de la Fundación Corel en el cual pues estaba analizando la introducción del tacógrafo en España. Te estoy hablando de los principios del analógico. Imagínate. Y hizo un estudio de cuando no había el tacógrafo y cuando se introdujo el tacógrafo, la de miles de accidentes que se evitaron. Por lo tanto, yo siempre voy a decir que el tacógrafo salva vidas. Cómo se optimizó en los vehículos, cómo un conductor, al saber que tenía un producto o un sistema que un poco le estaba, entre comillas, controlando, pero en el fondo le estaba controlando los tiempos de conducción y descanso, ¿vale? Y de velocidad, cómo se disminuyó de una manera drástica el desgaste de neumáticos, el desgaste de pastillas, cómo se disminuyó el consumo de carburante, que fue un ahorro brutal para las compañías, y por otro lado, cómo empezó a hacer una competitividad justa. Claro. Y empezó a hacer ahora está muy de moda decir que tenemos que compatibilizar la vida laboral con la profesional. ¿Cómo pudo que esos conductores tuviesen unos horarios y unas jornadas justas y que no hubiese un abuso a esas largas jornadas que no eran justos para esos conductores? Y todo eso es gracias al tacógrafo. Y una cosa, ahora has dicho una cosa, una competencia justa, me ha venido a la cabeza, no sé por qué, pero me ha venido furgonetas. Efectivamente. Creo que tendrá que entrar o está previsto que entren estos vehículos, ¿no? Porque ahora muchos accidentes
vienen provocados precisamente a lo mejor por lo que en el transporte está regularizado por un tacógrafo, por un tacógrafo que no en la furgoneta. Efectivamente. Mira, uno de los grandes cambios que ha traído el paquete de movilidad, esta nueva legislación europea, justo es ese. Evitar las empresas buzón, es decir, a gente de países del este que esté trabajando aquí por 2 duros y que los estén explotando. Y otro de los grandes cambios que han sido y que han venido a dar es que todas las furgonetas que hacen transporte internacional, a partir del año que viene, tienen que llevar tacógrafo. ¿Por qué? Porque están haciendo una competencia desleal. Ha habido muchísimos accidentes de gente de países del este que pues, se dedicaba a subir y bajar a Europa sin ningún tipo de descanso, sin ningún tipo de control y haciendo una competencia absolutamente desleal al sector y al mercado. Y contra lo que no se podía competir, efectivamente. Aparte de causar muchos daños, ya no solo económicos, sino personales. Entonces esto es inminente, ¿no? El tacógrafo en furgonetas, sí. Es inminente para agosto del 2026 y esperemos que para el transporte nacional pues lo puedan legislar próximamente también, porque creo que igual que si hubo una disminución brutal de accidentes y tengo estudios de Italia que, por ejemplo, se llegó a tener menos accidentalidad después de la introducción del tacógrafo, menos accidentes en autobuses y en autocares que en turismos, pues esperemos que con esta introducción pues podamos conseguir lo mismo con las furgonetas. Claro. Muy bien. Sí, porque leí esto que lo explicabais vosotros en vuestro blog. Leí esto que me llamó la atención, ¿no? La frase esta de que el tacógrafo al final el objetivo era garantizar la seguridad vial y asegurar el cumplimiento de normativas laborales y también la competencia, ¿no? Y pensé, fíjate, tienes razón. Y efectivamente, y además va un puntito más, porque ahora ya no es solo salvar vidas, ya no es solo garantizar la competencia entre empresas, garantizar pues, las mejores condiciones sociales de los conductores, sino que además toda la información que viene dentro del tacógrafo es información súper útil para que las empresas de transporte puedan utilizar estos datos y sacar el partido de los mismos. Y que puedan con ello optimizar y digitalizar y sacarle un partido a toda la información, porque al final la información también es poder, para poder gestionar correctamente. Te voy a hacer una pregunta. ¿El tacógrafo digital, el 2, este es el que ahora tiene que tener todo el mundo ya colocado o todavía hay un plazo? Vale, yo te cuento un poco. Mira, con el paquete de movilidad dieron unos plazos, ¿vale?, para el tacógrafo inteligente. Entró en los primeros vehículos que se matricularon en el 19, a mediados del 19, tenían que llevar el tacógrafo inteligente versión 1. ¿Qué pasa? Que para hacer transporte internacional, solo transporte internacional, lo que se ha dado son unos plazos para cambiar al tacógrafo inteligente de segunda generación. Por lo tanto, ha habido una primera oleada ahora en el 2024, donde la mayoría de los vehículos que venían con tacógrafos analógicos y digitales han tenido que cambiar a tacógrafo inteligente de segunda generación. Y ahora tenemos hasta agosto del 25, pues todos aquellos vehículos que llevan tacógrafo inteligente versión 1 tienen que cambiar a tacógrafo inteligente versión 2. Si haces transporte internacional. Para internacional. El nacional, todavía no. Todavía no. Vale. Y furgonetas para el 2026. Ah, claro. ¿Y qué diferencia hay entre el tacógrafo 1 y 2? Principalmente mayor automatización. Por ejemplo, si tú haces un cruce de fronteras, ahora el tacógrafo lo que va a hacer es que va a controlar el cruce de fronteras. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Claro. Porque el paquete de movilidad está legislando que si tú eres una persona de Polonia y tú trabajas, vienes a España y cargas y descargas en España, en el tiempo que tú pases nuestra frontera, el conductor polaco debe de cobrar el mismo sueldo que un español. Principalmente porque en países como Alemania o Francia era mucho más sangrante. Entonces, ¿qué se quiere con eso? Igualar las condiciones de ese conductor
Por eso es muy importante que el tacógrafo pueda controlar ese cruce de frontera, porque así ya está legislando de una manera automatizada que cuando ha pasado esa frontera, ese conductor, las dietas que tiene son en función del salario mínimo de ese país donde está trabajando. Esta es una de las ventajas, pero tiene muchas más, como la localización de la detención temprana, mucha más seguridad del sistema, más ayuda a la conducción. Tiene un sistema que se llama Counter, que lo que hace es ayudar al conductor a saber cuáles son los descansos y las pausas que tiene que realizar y ayudarle pues, a que haga las pausas y las conducciones correspondientes. Ya sin tener que él hacer cálculos y que muchas veces están ahí, oye, ¿y a mí qué me queda o qué puedo? El tacógrafo digital, a ver, yo te voy a hacer preguntas que tú, que eres la empresa que los fabrica, y algún oyente nuestro va a decir, pero este hombre, ¿de dónde sale? No. Pero que el tacógrafo es muy de nicho. Yo tengo 200.000 personas leyendo cosas de tacógrafo, que yo no entro más asombro. Pero mis preguntas a lo mejor pueden ser muy, muy tontas. Pero bueno, también te digo que en defensa mía y de mi ignorancia, tenemos muchos oyentes que no son del sector y que ya empiezan a aprender muchas cosas. Eso es también, estamos un poco cristianizando a la sociedad de qué es un camión y que eso es algo importante. Pero mi pregunta era, ¿el tacógrafo sabe la situación en la que se encuentra, si está en descanso, si está en disponibilidad o en tránsito? No sé, es decir, sí. Si sube en un barco y el camión va dentro, ¿le está contando que está conduciendo el pobre hombre? Te cuento, mira, el tacógrafo, tú entras y al final el tacógrafo no serviría de nada sin la intervención del conductor, ¿vale? Entonces, el tacógrafo lo único, cuando metes la tarjeta, lo único que sabe es que está en conducción. Si están otros trabajos en disponibilidad o en descanso, no lo puede saber. Porque conductor, y esa es una de las cosas muy importantes, es un punto muy importante, por lo cual todos los cursos de formación que hacemos y toda la información es para ayudar al conductor a hacer correctamente las entradas manuales. Porque muchas de las sanciones que hay, que estamos hablando de entre 1.001 euros a 2.000, 3.000, 4.000 euros, es por entrar al mal uso de los martillos, el mal uso de las entradas manuales o el mal uso de cuando metes la tarjeta no indicar correctamente pues, determinada información. Entonces, no es lo mismo que un conductor esté en ferry, tiene que poner que está en modo ferry, porque está en disponibilidad, o sea, no está descansando, está en modo ferry y es muy importante que lo indique en el tacógrafo. Entonces, por eso nosotros damos muchos vídeos formativos de cómo poder hacer las entradas manuales de la manera más sencilla y correcta para evitarlo, efectivamente, para evitar problemas. Entonces, Belén, que gran parte de las sanciones que se producen son no por incumplimientos de normas, sino a lo mejor porque el conductor no tiene la suficiente formación del tacógrafo. Absolutamente. ¿Sí? O sea, realmente hay dos... a ver, a no ser que haya una manipulación, ¿vale? Pero principalmente las principales sanciones que hay es por tiempos de conducción y descanso, ¿vale? Que conduzcas de más, pero generalmente no suele ser por conducir de más, sino por no hacer bien los descansos, ¿vale? Porque hay un desconocimiento, porque hay muchas excepciones, ¿vale? Y es muy importante ese conocimiento. Generalmente la gente no se va a arriesgar a conducir 1 hora más cuando sabe que tiene que conducir las horas que tiene que conducir. Eso es muy extraño. Y si lo haces, lo puedes hacer en un momento puntual por una necesidad básica de volver a casa, ¿sabes? Pero eso es muy puntual. Eso es súper puntual. El mayor problema que hay es el mal uso del aparato por desconocimiento, porque a lo mejor tienes que estás en disponibilidad y estás poniendo que estás en descanso. El mal uso del aparato, ese es el gran problema que tenemos. Claro, pero ahora has dicho también otra cosa, es que vas diciendo cosas y yo voy pensando, bueno, vas abriendo frentes, Belén, fíjate, un conductor muy típico, tiene que tiene que hacer su descanso y llega a un parking lleno, va a otro lleno
Y esto, si han apurado mucho el tiempo para las horas de conducción, puede ser sancionable. A ver, yo solo puedo hablar desde el punto de vista legal. Sí, sí, correcto. Desde el punto de vista de la norma, es sancionable. Extraoficialmente, las autoridades suelen dar, somos humanos, suelen dar un periodo de unos 10 minutos de cortesía. Vale. La gente somos humanos para poder saber, igual que se ha flexibilizado en el transporte discrecional, se ha flexibilizado una hora más para el paquete de movilidad. Al final la ley está para cumplirla, pero la legislación está para hacer una calidad de vida a todo el mundo, claro. No para. El objetivo no es sancionador, sino es buscar la justicia. Es verdad que muchas veces sin la justicia pues hay gente que se puede perjudicar en un momento puntual, pero la idea es que el 99% de las situaciones es buscar la justicia. Claro. Yo recuerdo hace años que decían, llegará un momento que cuando pase un camión, y te hablo de hace a lo mejor 15 años, llegará un momento que cuando pase un camión por la carretera, la policía no lo tendrá ni que parar, sino podrá descargar toda la información del tacógrafo al momento. ¿Es así? ¿Este es el 2? El futuro ha llegado. Pero fíjate. Qué viejos que somos. No, qué jóvenes, qué joven espíritu. Pues espérate, que lo que nos llega, lo que nos va a llegar con la IA. No, claro. A ver, sí, efectivamente, pero fíjate el punto de vista, ¿vale? Yo soy un conductor que lo hago todo perfectamente. ¿Por qué a mí la policía me va a tener que parar? No me va a parar. ¿Por qué me va a inmovilizar en Francia? Si yo lo estoy haciendo bien. Pues, ¿cuál es el DSRC, que es teledetención temprana? Efectivamente, las autoridades podrán ver sin pararte si ese tacógrafo tiene un indicio de manipulación. ¿Vale? Vale. Entonces, si considera que tiene un indicio de manipulación porque te ha visto que el vehículo pasa a 120 kilómetros o a 100, pero y el policía ve que a él le sale a 60, pues cogerá, irá detrás de ese camión y lo inmovilizará. Lo que no puede hacer la policía es sancionarte sin haberte parado. Vale. Pero lo que hará la policía es cogerá, a los X metros te parará y analizará los datos que él ha recogido con los datos del tacógrafo. Y si ve indicios de que ha habido una manipulación, porque esa información se haya podido manipular, es en el momento que puede haber una sanción. ¿Y esto se puede manipular? Porque yo recuerdo poner bocadillos con papel de plata, poner imanes en los antiguos, en los analógicos, ¿no? Pero estos digitales, no me digas cómo, porque no se trata. Pero, ¿se manipulan? Sí. Todos los tacógrafos, en cuanto se crea un tacógrafo, siempre hay alguien que busca la manera de poder manipularlo. Qué bueno. Siempre. Lleva en la condición humana. Y hay gente especialista que vive de ello. Por lo tanto, cada vez más, por eso hay un cambio de tacógrafo y de tecnología. O sea, nosotros como fabricantes, nosotros no creamos. Hay una legislación, sí, ¿vale?, que dice cómo tiene que ser el aparato tacógrafo y nosotros lo fabricamos. Cada 2 años hay nuevas versiones. ¿Para qué? Para buscar que cada vez más esos sistemas de seguridad se incrementen. Para que te hagas una idea, nosotros ahora tenemos un sensor con 2 entradas de seguridad candadas al sistema de velocidad, el GPS que te controla y el giroscopio. Si alguna de esas 4 cosas no funciona, puede haber una detección de que hay una posible manipulación. Y cada vez va a ir a más. Y cada vez que alguien descubra algo, al cabo de 2 días, ¿no? Normas. Por eso, efectivamente, por eso cada vez ahora se ha tomado desde Bruselas que cada 2 años tiene que haber una actualización de lo que es el aparato tacógrafo. Claro, ahora, fíjate, Belén, ahora te voy a hacer una pregunta ahí, también de estas tontas, pero claro, tú eres responsable de marketing y tus clientes entiendo que son las empresas de transporte y los transportistas, ¿no? Y los talleres. Y los talleres, vale. Sí. Pero representa ¿a quiénes representa tu producto?
no lo modifican tus clientes. Es decir, muchas veces yo en mis empresas, cuando he querido saber un poco qué es lo que el mercado me pedía, pues nada, me iba a ver a clientes y me enteraba rápido por dónde iban los tiros. Pero no es así, ¿verdad? ¿O sí? No, mira, nosotros hacemos el tacógrafo, sí y no. A ver, me voy a explicar. Vale, sí. Porque nosotros es verdad que somos los fabricantes del tacógrafo, ¿vale? Y el tacógrafo como aparato va en función de una legislación, ¿vale? Una legislación que nosotros seguimos y nos dicen, bueno, el tacógrafo tiene que ser de esta manera y nosotros hacemos el tacógrafo en función de lo que nos dicen para mantener esos cánones de seguridad y homologación que solicitan. ¿Qué pasa? Que al principio de la entrevista te comentaba que hay una cosa muy importante, que son los datos del tacógrafo. Una cosa es el aparato, ¿vale? Pero el aparato tiene una información brutal para las empresas. Que si una empresa sabe cómo utilizar esos datos de una manera Claro. no inteligente, pero óptima, va a poder sacarle muchísimo partido. Entonces, nosotros lo que trabajamos no solo es en el aparato, sino en crear herramientas que las empresas de transporte y los conductores puedan utilizar para mejorar su vida, para optimizar su negocio, para no tener que estar descargando manualmente los tacógrafos y ir un sábado por la mañana con la calidad de vida de una persona, también de pequeños empresarios, que este país el transporte lo mueven pequeños empresarios, que tienen que estar acordándose que tienen que descargar la tarjeta del tacógrafo, si no el tacógrafo, qué hacen con los datos, cómo gestionan los kilómetros para la subvención de kilómetros, cómo gestionan el control horario de esos conductores, que en transporte es diferente al control horario en otros sectores. Hay muchísima información, cómo pagan esas dietas. Hay muchísima información de valor que nosotros lo que tratamos es entender al jefe de flota, entender al transportista qué es lo que necesitas para poder ayudarte. Me lo has aclarado muy bien. Es decir, aquí tú construyes un aparato porque hay una normativa que te exige unas especificaciones técnicas, pero a partir de aquí, con que esto tienes muchísima información de todo, entonces es cuando tú sí que ahí puedes escuchar realmente a tus clientes, los servicios que se pueden generar y lo que decíamos y me has dicho tú, en la automatización de la empresa, ¿no? A partir del tacógrafo. Efectivamente, porque piensa una cosa, las grandes empresas lo tienen controladísimo, ¿vale? Tienen grandes desarrollos en gestión de flotas, pero una pequeña empresa, ¿vale? Estoy hablando de 5 vehículos, 10, 15, 20, bueno, que es el día a día. ¿Qué necesita ese gestor de tráfico? Pues bueno, necesita saber primero dónde está su mercancía, pero bueno, porque a día de hoy, hasta cuando la última milla de Amazon, sabes perfectamente dónde está tu mercancía. Sí. Pero ¿qué necesitas? Pues cosas muy, muy sencillas. Saber dónde está la mercancía, la disponibilidad que tienen tus conductores, de qué conductor puedes mandar a cada ruta, de un vistazo. Y por último, pues información de si tienes algún tipo de infracción. Pero no porque venga al ministerio y tengas una inspección, sino porque a lo mejor esa infracción tú puedes ayudar al conductor a evitarla. Sí, porque muchas veces son, entiendo, errores de los propios conductores, ¿no? De entradas manuales que no sabían. ¿Cuál es la más típica de estos errores? ¿Cuál es el error más común? El mal uso de los martillos. Martillo. ¿Qué es esto? Claro, los tiempos de otros trabajos. Vale. Disponibilidad, descanso. También lo de cuando metes la tarjeta para entrar a una conducción, no hacer correctamente las entradas manuales, hacer muchas conducciones sin tarjeta. Esas suelen ser las más frecuentes. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que nosotros tenemos en estos software que desarrollamos sabiendo estos problemas es, oye, en este informe no solo te digo que tienes una sanción, te explico por qué la tienes, para que tú eso se lo puedas explicar a tu conductor. Y vosotros como fabricantes, entiendo, tenéis programas de formación, porque entiendo que es lo que tú decías. Muchas veces te regalaban una calculadora y sumabas y restabas. Pero la raíz cuadrada no lo hacías porque a lo mejor no sabías ni para qué servía o cómo utilizarla. ¿Vosotros? Pues mira, José María, es súper curioso.
¿vale? Porque una de las cosas que nosotros ofrecemos en tacógrafointeligente.com es los cursos formativos, ¿vale? Tenemos varias ofertas de cursos formativos porque, bueno, entendemos que no es lo mismo, en función de la disponibilidad, no es lo mismo una formación presencial que una formación a la empresa o una formación online o una formación pues que se puede hacer a través del ordenador en el momento que de la disponibilidad. Yo entiendo que un conductor no tiene tanta disponibilidad, pero puede utilizar pues todos los sistemas digitales para formarse. Y entiendo pues que un jefe de flota pues a lo mejor puede hacer esa formación online un poco más práctica con el simulador online. O formación de formadores, es decir, que necesitan pues venir presencialmente y hacer una formación mucho más intensiva. ¿Qué es una de las cosas que nos ha sorprendido mucho? Pues mira, con todo el cambio tecnológico del tacógrafo, pues ha habido muy poca gente que realmente se quiere formar. Porque nos llenamos la boca diciendo que falta formación, pero a mí lo que me llama la atención es que falta ganas de formarse. Ya, pero entiendo que, a ver, esto te juegas mucho dinero, ¿no? Sí, porque tú me estás diciendo o me has dicho que el gran número de sanciones muchas veces viene por errores de manipulación del tacógrafo. Bien, juegas mucho dinero y es como que no somos muy conscientes aún. Cuando una formación, se supone que tenemos el CAP en la parte de tacógrafo, la gente debería salir perfectamente formada del tacógrafo, pero la realidad es otra. Y otra cosa que es muy importante es que las empresas de transporte, en la 561, el reglamento 561 de tiempos de conducción y descanso, están obligados de manera anual a formar e informar sobre el uso y manejo del tacógrafo a sus conductores. Pero es como todo, si no hay un control, no se hace. Y eso es un problema porque va en contra de las pequeñas empresas de transporte. Es que va en contra porque las sanciones... hay un gestor de flotas muy famoso que siempre dice que es muy curioso que en este país aún no sabemos lo que es un gasto o lo que es una inversión. Que el gasto es la gasolina. La formación es una inversión. Porque las sanciones vienen por la falta de información y de formación. Pero ellos entonces a través de esta página, todo el mundo, un conductor tiene una consulta, entra y la puede consultar y se le aclara. Y también dais información de cursos online o presenciales. Sí, y de simuladores. Pero yo voy a retar a la gente que nos está escuchando. A ver. Cualquiera que tenga una duda sobre el tacógrafo, que se vaya a Google y la meta. Nos encontrará en las primeras posiciones. ¿Ah, sí? Porque trabajamos justo para eso. Vale. Para solucionar los problemas del transporte. Y si ellos tienen un problema, una duda, tanto del tacógrafo, del paquete de movilidad, de tiempos de conducción y descanso, nuestro objetivo es estar ahí para darles un servicio. Está muy bien. El otro día veía un programa de televisión donde hablaban de que el hacker número 1, es un chaval joven que debe tener 17 años, había conseguido entrar en el CNI y explicaban que este chaval ya cuando tenía 14 años entraba en los sistemas en los ordenadores de su instituto y ahí aprobó a todos sus colegas de la clase, ¿sabes? Y le preguntaban que qué formación, dónde había estudiado si tenía 17 años, y él respondió que en Google, que todo lo que sabía lo había aprendido en Google. Imagínate. Me parece maravilloso, pero bueno, pero has abierto otro punto muy importante que es la ciberseguridad. A mí me preocupa muchísimo, muchísimo y más para la nueva era donde estamos entrando. Piensa que los datos del tacógrafo se tienen que custodiar. Bueno, porque hay un plan de inspecciones que se inspecciona a las empresas de transporte al 3% y le pueden solicitar en todo momento esos datos. Como bien sabes, las empresas de transporte están obligadas a descargarse la tarjeta de conductores cada 28 días y la información del tacógrafo cada 3 meses. Esos datos se tienen que custodiar. Con todos los ciberataques y todos los problemas que hay,
es fundamental que las empresas de transporte sepan qué software legales o cómo pueden custodiar perfectamente esa información, porque es el core de su negocio. Y porque si alguien coge esa información de sus datos de sus vehículos, tiene el negocio en manos de otros. Y es importantísimo esa custodia y estar en manos de los mejores proveedores del mercado que le garantizan esa custodia. Belén, ¿te has fijado que te he dicho, oye, vamos a hablar de historias y también tocaremos el tema tacógrafo? Y que llevamos todo el rato hablando del tacógrafo, que está muy bien, ¿eh? Que es lo que realmente queríamos. Pero también quiero saber cosas tuyas. Por ejemplo, cuando tú entraste, y nos hemos quedado al principio, ¿eh? Cuando entraste en VDO, ¿alguna persona te ayudó? Es decir, de una forma que tú dices, ostras, esta persona para mí ha sido importante en mi carrera. Pues mira, te voy a contar, voy a empezar primero porque no paramos de hablar del tacógrafo. No paramos de hablar del tacógrafo porque cuando estás trabajando y te dedicas más de 8 horas a trabajar, como no te apasione sobre lo que estás trabajando, después de 24 años podría ser muy triste. Y es como lo que me comentabas tú, que tú si fueses barrendero en tu pueblo serías el barrendero más feliz del mundo. Pues a mí me pasa lo mismo con el tacógrafo. Sí. A ver, fíjate, transmites pasión, ¿eh? Transmites. No, pero porque lo siento de verdad. Creo que la gente, tú puedes aprender de la gente que admiras. ¿Vale? Entonces, yo en esta empresa he tenido 2 jefes que yo admiro porque me han enseñado y me enseñan. Cuando yo empecé en esta empresa, empecé con Alberto Pérez, que era mi jefe de aquel momento de marketing, que ahora es el CEO de la empresa, es el gerente. Llevo con él una trayectoria de 24 años, de la cual agradezco muchísimo todas las enseñanzas y todas las oportunidades que me ha dado. Y otra persona que para mí también fue fundamental, que fue Diego Santos. En el tiempo que Alberto se fue a Alemania, tuve otro jefe, se llama Diego Santos, que justo coincide que ahora él está como responsable de tacógrafo en Alemania, en Villingen, en la fábrica. Creyó mucho en mí, creyó mucho en mi pasión, en mi iniciativa, y me dejó crear, me dejó desarrollar, me dejó un poco dar ese salto que necesitaba de confianza. Y también fue una época en que el mundo... Yo venía de un marketing muy offline, ¿sabes? Muy de lo que estudié en la carrera. Claro. Y claro, y entramos rápidamente en la digitalización. Para mí me pilló todo como... ¿Qué es esto de la digitalización? ¿Qué es esto del SEO? Es otra carrera nueva. Redes sociales. Tú sabes la sensación de sentirte absolutamente fuera, completamente out. Y un poco decir, bueno, pues yo no puedo competir con las nuevas generaciones. Y fue un momento que dije, no, hasta aquí. No nos podemos quejar. Aquí en la vida hay que buscar soluciones, no problemas. Los problemas vienen, pues si hay un problema hay una solución. Entonces, por eso me empecé a formar, hice un máster de marketing digital. Diego me apoyó un montón. Trabajé muchísimo, después hice el máster de transporte también por CTM. Y fue un momento mío de cambio, de evolución, que gracias a Dios me ha ayudado mucho a estar donde estamos ahora y a conseguir todo lo que estamos consiguiendo. Bueno, y conocer el sector donde estás, que esto es importante, que hay gente que todavía no ha desembarcado y hace años que están aquí, ¿no? Lo más importante, y que creo que nos falta un montón estar dentro de un camión, dentro de un taller, dentro de una empresa de transporte. Sí, esto te lo iba a decir. Me encanta hablar con los jefes de flota, porque aprendo, o sea, me emociona, porque es como, ves la realidad, ves para qué sirve tu día a día, para qué estás trabajando para algo, que tiene sentido. ¿Y has hecho algún viaje en algún camión? No, pero si alguien me invita, yo estoy encantada. Me pongo voluntaria. Ahora imagínate, Belén, que yo soy una niña de 11 años, que empiezo ya en la preadolescencia y quiero saber qué haces. ¿Tú cómo le dirías a una niña de 11 años lo que tú haces? Ay, sí, como se lo digo a mis hijas. Tengo 2 hijas y... A ver. Y tengo 2 hijas que preguntan, mamá, ¿y tú qué haces? Sí. Yo le digo, yo trabajo para camiones para salvar vidas, cariño. Pues muy bueno, ¿eh?
Recuerdo también cuando a mí me preguntaban mis hijos lo que hacía, era muy complicado en aquel momento, ¿no? Si fueras médico, profesor o lo que fuera, sería mucho más fácil. Y ahora imagínate que te tienes que jubilar y que te van a hacer, bueno, te van a leer, te van a hacer un homenaje. ¿Qué gustaría que dijeran de Belén Gómez? Que he conseguido ayudar a alguien, al sector, que he dado mi granito de arena, que toda esta información ha podido ayudar a que gente, pues, hacerle la vida más fácil. Eso es lo que más me llenaría de orgullo. Esto está muy bien. Porque lo otro, al final, sí, no es nada. ¿Sabes? No, Si es verdad. con tu ayuda has podido ayudar a otros, has podido entenderlos, has podido, pues, ponerte en su piel y con un poquito que hayas hecho, haya servido para alguien, ya es suficiente. Sí. Bueno, yo por lo que te conozco, Belén, estoy seguro de que te dirán eso y no uno, sino muchos que habrás ayudado. Y ahora volvamos Ojalá. al transporte, venga. Vamos. Oye, que mueve toda la economía mucha parte de la economía de este país. Por eso, Que se lo digan cuando hay la Filomena y cuando se lo digan con el COVID, que nos olvidamos. Por eso, porque digo, oye, que no. Además, yo muchas veces les digo, oye, la gente se dio cuenta del trabajo que se hace cuando nos quedamos sin papel higiénico en la pandemia, ¿sabes? Es decir, que los camiones circulaban cada día para poderlo llevar. Y estaban los conductores sin poder tomar café. Sí, Hubo gente todo maravillosa, cerrado. pasando Sí. frío y todos fuera. Es que esas cosas se nos olvidan mucho. Es verdad. Pero ¿cómo ves el transporte del futuro? Porque, y si quieres, te hago 2 o 3 preguntas en el mismo y así creo que vamos por el mismo sitio. Has hablado de inteligencia artificial. ¿Estáis trabajando en la inteligencia artificial para el tacógrafo? Mira, a ver cómo veo el futuro del transporte. Primero empiezo con el futuro del transporte, ¿vale? Para mí creo que vamos a tener ciudades superpobladas, con más de 40 millones de habitantes, donde la última milla va a ser súper importante. Vamos a tener por todo lo que es el consumo de CO2, todo lo que es larga distancia, optimizarlo, las cargas, optimizarlas brutalmente. Creo que va a llegar el vehículo autónomo también en el transporte. Ha habido muchísimos proyectos como la Sicherheit en Alemania, que era intentar electrificar una autopista y que los camiones fuesen solo por un carril. Ha habido muchísimos, ha habido y sigue habiendo muchísimos proyectos en ese sentido. Obviamente tenemos que ir todos en ese sentido. ¿Qué puede hacer el tacógrafo? Pues mira, al final el tacógrafo para mí es como el corazón. Todos los vehículos de Europa llevan un corazoncito, ¿vale? Obligado, es verdad, pero un corazoncito que es el tacógrafo, que está generando información, ¿vale? Toda esa información, ¿cuál es el objetivo a corto plazo de nuestra empresa? Pues mira, ahora estamos desarrollando un dispositivo, se llama Videolink, que se va a poner en el frontal del tacógrafo, que va a transmitir toda esa información a tiempo real del tacógrafo pues a diferentes empresas del sector. ¿Para qué? Pues para la digitalización de la documentación, para poder ayudar a ese conductor, a informarle a ese conductor de una manera muchísimo más rápida, para que cuando tengamos que entregar un material a un cargador, ya el cargador tenga el recibo y sepa que ha llegado ese vehículo y ese conductor no tenga que estar horas esperando en una línea esperando a descargar. Pues todo ese tipo de información, esa información la da el tacógrafo, o para el pago del peaje, que sea de una manera automatizada. Y para toda esa automatización que haga que la vida al final del transportista sea mucho más sencilla y más rentable. Claro, porque si ya lo tienes, es solo apretar el botón del print, ¿no? Efectivamente, es transmitir. De imprimir, Claro, al final no deja de ser transmitir el corazón del vehículo pues a diferentes empresas de servicios y tu propia empresa, flota, para que puedan desarrollar a través de la IA o a través de diferentes desarrollos pues soluciones que hagan la vida del transporte muchísimo más sencilla y también otro punto muy importante, y la vida del conductor mucho más sencilla y más interesante y más apetecible. Muy bien, Belén. Creo que hemos dado un repaso importante
para todo el mundo, sobre todo gente que no tiene ni idea de que un camión llevaba un tacógrafo, y también para los que lo utilizan, ¿no? Que sepan que, sobre todo, me ha gustado mucho, desconocía la página de tacógrafosinteligentes.com, o si no, lo que tú decías, en Google, y ahí seguro que lo verá. Muy bien, pues... María, yo te agradezco un montón que me hayas dado esta oportunidad. Creo que a lo mejor es verdad que hemos hablado mucho de tacógrafo, pero bueno, yo solo quiero a toda esta gente transportista que nos puede estar escuchando, que bueno, que todo lo que necesite, pues que si podemos hacer un granito de arena y poder ayudar en algo, que con los brazos abiertos, y que aquí estamos para ello. Y José María, y a ti muchísimas gracias por esta oportunidad de poder ser mi altavoz en esta comunicación. Oye, ha sido el placer mío, y quien agradece soy yo, nosotros que hayas querido colaborar y hablar de esto, ¿no? De lo que tú me decías. Oye, si yo siempre voy al lado de los conductores, el compañero del conductor, ¿no? Muy bien, Belén. Y el compañero bueno, que no soy tan mala. Exacto. No, me ha quedado muy claro cómo explicas a tus hijas tu trabajo. De verdad ha sido un placer estar contigo, de que nos hayas acompañado, y muchísimas gracias, y nos vemos. Muchas gracias, José María. Un saludo. Hasta luego, Belén. Lleva sus historias con el motor retumban. En cada pueblito, en cada estación, son los seres inmortales sin comparación. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña que no puedan cruzar. Son los reyes del volante y su cantar. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña que no puedan cruzar. Son los reyes del volante y su cantar. Por una autopista cruzando el desierto, con sus llantas gastadas y el motor despierto. Para los héroes invisibles del asfalto ardiente, cargan sueños y cargan entre ráfagas de viento. Con rumbo fijo y el alma va